viendo antes que van a desarrollar los colegas, reflexionar, ver alguna articulación posible, por lo menos desde nuestro capítulo, y entiendo que desde el de María Cecilia también, entre variables psíquicas, psicológicas y socioculturales del padecimiento humano. Es decir, que trabajamos con varias disciplinas en juego, cada uno en sus propios campos, pensando en la complejidad, ¿no? En el concepto, el paradigma de complejidad de Moren. Entonces, pensamos que estas distintas vertientes, de hecho, el doctor Grossman va a hablar sobre la neurobiología y un poco más, esas distintas vertientes pueden enriquecerse mutuamente, ¿no? Y además, como muchos de nosotros somos psicoanalistas, también en el marco de lo que Freud había pensado en 2016-17 sobre las series complementarias, ¿no? Que todos conocemos, cuando él piensa el posible origen de los sufrimientos psíquicos. Así que, dicho esto, yo voy a presentar primero a la doctora Cecilia García. La doctora es psiquiatra, psicoanalista y médica legista. Es presidenta del capítulo Juego Patológico y otras adicciones conductuales, como les dije recién. Es secretaria del capítulo Prácticas de la Docencia e Investigación. Y es secretaria académica del Instituto Superior de Formación de Posgrado de la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Trabaja en el hospital, o trabajó, ¿no?, de Oro Álvarez, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es docente de clínica psiquiátrica, farmacológica y supervisión en diferentes posgrados. Bueno, María Cecilia, muchas gracias. Voy a eh, reiterar que ella va a hablar sobre juegos online en la adolescencia, controversias, desafíos y estrategias. Un tema absolutamente actual en todos los medios, en todas las publicaciones de divulgación, pero justamente porque es una situación muy presente en lo cotidiano, no en la clínica, en la vida cotidiana de los jóvenes. María Cecilia. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, no tengo mucho más que decir respecto al título de la presentación. La idea es trabajar sobre este tema de juego online en la adolescencia. Inicialmente me interesa que caractericemos a qué nos referimos cuando hablamos de juego online. Implica que, sobre todo a partir de la pandemia, o sea, a partir del aislamiento preventivo y obligatorio del 2020 y 2021, hay algo en la vida diaria que fue cambiando que permitió que continuáramos, a pesar del aislamiento, continuar con nuestras actividades, con nuestra educación, si estábamos formando o no, con el dictado de clases. Posibilitó también que podamos acceder a nuestras cuentas bancarias, pagar los impuestos y mantener los vínculos sociales, de amistad, laborales, aún sin tener que estar presencialmente en cada sitio. Me parece que esta digitalización que ha sido de la vida diaria también ha impactado, por supuesto, en el resto de las actividades, como en la industria del juego, que implica a los juegos de azar, pero también a los videojuegos. Entonces, cuando hablamos de juego online nos referimos a los videojuegos también, y en todo caso los juegos de azar cuando hay algún tipo de apuesta que implica una renta económica para, o la utilización del dinero o de algo que tiene valor económico con el objetivo de lograr obtener un premio, ¿sí? Con cierta incertidumbre que es la que genera eh, eh, o fomenta en todo caso la motivación de jugar. En todo caso, esta digitalización ha permitido que haya cambios en la disponibilidad de los juegos, en la accesibilidad. También brindan un entorno de mayor intimidad y comodidad, porque en todo caso yo no tengo que salir de mi casa para jugar, no tengo ni siquiera muchas veces que encender la computadora para hacerlo, porque en todo caso la disponibilidad implica que en este objeto que en general tenemos en el bolsillo, sino en la mano, podemos acceder a todo ese mundo.
Implica también mayor inmediatez, que hay una velocidad que es mayor, más intensidad, hay, digamos, la posibilidad de obtener ciertas bonificaciones y obviamente eso también implica que el marketing va variando, inclusive con la posibilidad de que a mí me ofrezcan productos que probablemente a mí me interesan con esto del marketing cruzado, ¿sí? La inteligencia artificial y en todo caso lo virtual permite hacer perfiles de usuario y que a mí me ofrezcan algo que en todo caso me está interesando. No pasa solamente en los juegos, sino en otras áreas también. Uno se encuentra hablando, no sé, de comprar un lavarropas con alguien y de repente empiezan a caer publicidades ofreciéndome distintos productos de esos que yo estaba pensando adquirir. Y en todo caso, la modalidad del juego móvil, que implica poder acceder a juegos de azar o a videojuegos a través de dispositivos móviles, que pueden ser utilizando algunas aplicaciones que yo me descargo en el teléfono o puede ser accediendo a partir de páginas web. Esta propagación del juego móvil, la evidencia, o por lo menos las construcciones teóricas que se están realizando en base a este tema, están diciendo o están observando que podrían ser más riesgosos que inclusive aquellos que se ofrecen solamente por entornos a través de los ordenadores, ¿sí? A través de las computadoras. Y otra cuestión interesante, y por eso inicialmente me interesó plantear que hay juegos de azar, pero también hay videojuegos, y cuando hablamos del online estamos hablando de ambas cosas probablemente, es que así como todo ha cambiado y se ha hecho muy versátil, las modalidades de apuesta también se han ido modificando. Y ahora algo que en su momento, que hace unos años era muy diferente, que era poder diferenciar que era un juego de azar de un videojuego, ahora, digamos, ese límite es más gris, es muy tenue y a veces cuesta por ahí poder diferenciarlos. ¿Con qué tiene que ver en esto? Digamos, que yo puedo apostar utilizando un dinero que puede ser físico o puede ser a partir de billeteras virtuales, pero también puedo apostar las skins de mis personajes, que son algunas características que yo puedo haber ganado, pero que también puedo haber comprado, es decir, tienen un valor económico y que en muchos entornos sirven de moneda de cambio para apostar. También hay una modalidad de apuestas que implica las criptomonedas, por ejemplo. Hay otra modalidad que esto se utiliza en los videojuegos que se llaman cajas botín o loot boxes, que en todo caso son cajitas en las que yo puedo adquirir comprándolas, pero no sé qué va a venir adentro de esa cajita. En todo caso, lo compro teniendo esa expectativa de lograr esa recompensa, de adquirir eso que tiene un valor, pongo, digamos, dinero, que sería una modalidad de apuesta, sabiendo que hay una incertidumbre sobre el resultado, porque yo no sé si adentro de esa cajita me va a venir un objeto de mucho valor y entonces gane el premio, o va a venir, digamos, un objeto que es insignificante. Entonces, estas son algunas modalidades de apuesta que están vigentes y en todo caso se puede utilizar dinero, digamos, en este sentido del apostar, no solamente en dispositivos como casinos en línea, sino también en apuestas deportivas o en los eSports, ¿sí? Que inclusive hay, digamos, toda una modalidad en la que yo puedo jugar a un deporte digital, que puede ser el Fortnite, ¿no? Hay un montón, que tienen mucha convocatoria en donde se hacen, digamos, grupos de usuario, hay foros, se genera todo un grupo de pertenencia y en donde yo puedo armar un equipo y competir con otros, inclusive en torneos que son mundiales. En estos torneos también se ha observado que se apuesta, ¿sí? Se puede apostar desde la casa porque yo estoy siguiendo el torneo de manera virtual o inclusive se hace en un estadio, en un centro deportivo con público que también está presencial mientras estas personas juegan este juego online que podríamos considerarlo un deporte o por lo menos tienen el nombre de eSport. Podremos estar, digamos, tener diferentes opiniones, pero un poco la situación es esa. Y en todo caso, también es importante que tengamos en consideración que las modalidades en las que el dinero empieza a ingresar, digamos, al juego, no
se produce necesariamente con los juegos de azar o con los videojuegos en estas modalidades de apuesta, sino que estamos viendo que cada vez más precozmente la plata empieza a meterse en el juego con juegos de determinadas características, premium, o el que yo tengo que pagar para mejorar mi personaje y ganar comprando, digamos, algunos accesorios o algunas características que me facilitan o me mejoran a mí como jugador y me permiten acceder a promocionar más rápido de niveles, por ejemplo. La otra vertiente que en todo caso estaríamos trabajando hoy tiene que ver con, bueno, un momento de la vida específico que es la adolescencia. Sabemos que algunos factores como el uso de las tecnologías de la relación y la comunicación con todo el mundo, digamos, que nos ofrecen, uso de billeteras virtuales, el uso de las redes sociales y las formas de marketing a partir de las redes sociales, que también es algo novedoso, y en todo caso la presencia de nosotros como adultos, que en todo caso Se hacen está con asuntos, pero comprometida como porque los muchas veces granitos, en estos esos granitos entornos son azúcar y a virtuales mí Hay un me micrófono suena. abierto, por favor. Es Sí. re Un feo, se Por micrófono favor, remonta hay abierto. un la micrófono abierto. se los puede, si A se ver. lo ubica, se puede mutuar. Bueno, en todo caso, Pediría a María Cecilia si podés retomar el último párrafo porque hubo una interferencia, ¿puede ser? bueno, les decía que en Y todo caso el uso de las tecnologías de la relación y la comunicación que nos brindan, digamos, un montón de usos que son necesarios y que ahora, ¿quién se imaginaría que podría prescindir de tener una billetera virtual, por ejemplo, de tener el WhatsApp? En todo caso, así como nos aportan recursos y se han hecho parte de la vida, también implican algunas cuestiones que nosotros como adultos tenemos que tener en cuenta y que podrían estar poniendo más en riesgo a la población etaria de adolescentes y adultos jóvenes también en realidad. Y tiene que ver con que hay algo de la cosmovisión, digamos, de nosotros los adultos que no somos nativos digitales, por lo menos, o que somos un poco más nuevos, digamos, en esta comprensión del mundo virtual. Hay una dificultad por ahí en acompañar y en tener una presencia en los entornos virtuales. Digamos, así como los adultos preguntamos cuando los chicos se juntan en la casa de alguien y uno pregunta a dónde es, con quién fuiste, muchas veces se los acompaña o los vamos a buscar para tratar de conocer, digamos, cómo es ese entorno, se habla con los padres, se pregunta qué tomaron, qué comieron. Ese tipo de preguntas, ese tipo de interés y ese tipo de presencia tiene que estar incorporada también a los entornos virtuales porque son parte de la vida. No es que la vida, digamos, en los entornos físicos es la única que existe, sino que sea, digamos, la vida en los entornos virtuales implica también conocer otras personas, relacionarse, comunicarse, adquirir conocimientos y ahí, por lo menos en mi opinión, yo creo que la presencia de los adultos está un poco más floja y en todo caso tendremos que aprender y conocer sobre estos entornos también para poder acompañar. El uso de las billeteras virtuales es otro tema porque los chicos muy precozmente, muy jóvenes pueden acceder a la billetera virtual y muchas veces lo que vemos cuando empieza a aparecer algún problema o cuando tenemos conversaciones con grupos de padres o de docentes, es que nadie revisó, nadie controló, No, nadie estamos hizo ese hablando porque estamos... acompañamiento de en qué se gasta el dinero, ¿sí? Cómo se utiliza esa billetera virtual, de dónde ingresa la plata y hacia dónde va. Entonces, ahí hay una presencia parental que me parece que es fundamental, que es un acompañamiento y un cuidado amoroso, ¿no? De adultos que aman y que quieren que los chicos se desarrollen bien, no necesariamente tiene que ver con algo autoritario, ¿sí? Y en todo caso, esto que hablábamos recién de la versatilidad de las apuestas también generan un medio que ha crecido exponencialmente, sobre todo en los últimos años, que tiene que ver con la industria de juego ilegal. ¿Por qué me interesa introducirlo? Porque menores de 18 años en la Argentina no pueden ingresar a a las plataformas de juego legal que justamente son, quedó desfasado, justamente son las que tienen el dominio .bet.ar, que es el único autorizado para operar y que en todo caso es el que tiene toda una serie de cuidados y de restricciones para que menores de 18 años no puedan acceder. Hay una validación de la identidad que se hace a través del quit y que se confronta con los datos del RENAPER.
hay una validación de la identidad a través de datos biométricos y en todo caso yo no puedo apostar en estas plataformas legales con dinero a crédito, ¿sí? Ni tampoco con plata que viene de una cuenta que no es mía. Entonces hay todo un sistema en donde los bancos, digamos, y el control del Estado en general, mediante sus reguladores también, controlan que los chicos no puedan acceder a estos juegos. Entonces nos queda el problema o la pregunta de a dónde están apostando los chicos que están apostando y que esto lo sabemos a partir de lo que los docentes y los padres empiezan a manifestar y que a veces están empezando a llegar también a nuestras consultas clínicas. Y tiene que ver con que hay una industria que también ha crecido exponencialmente, que es la del juego ilegal, y que en todo caso propone un acceso irrestricto. Yo puedo ingresar solamente teniendo una cuenta de mail, nadie me pregunta qué edad tengo, dónde vivo, quién soy, ¿sí? Nadie me pregunta de dónde estoy sacando ese dinero para apostar y en todo caso, más allá, digamos, del riesgo de que un chico adolescente esté apostando, cosa que no debería hacer, también hay una exposición a toda una serie de riesgos y de delitos a los que también están expuestos. Digamos, si no me preguntan quién soy, uno puede suponer que la información personal tampoco está protegida, que las reglas también, digamos, pueden ser arbitrarias o pueden cambiar, que no hay reglas claras. Y en todo caso, que el marketing que publicita estos entornos de juego ilegal se realiza apuntado a un público específico que tiene que ver sobre todo con adolescentes y adultos jóvenes. Los adultos también juegan a juegos ilegales, pero en todo caso el público diana, el público fuerte, va a ser este que queda por fuera de los juegos legales. Y en todo caso, las modalidades de marketing que estamos viendo en relación a la promoción de estas actividades tiene que ver con, sobre todo, las redes sociales, ¿sí? En donde hay alguien que tiene, digamos, que genera mucho interés en ese público particular a los que esta industria ilegal apunta y que promociona muchas veces con publicidades engañosas, porque no es un marketing cuidado tampoco, y que prometen cosas como que voy a poder ganar plata jugando juegos de azar, ¿sí? Con que además encima no lo tengo que contar. Y en todo caso, también poco se dice en relación a que el promover, digamos, muchas veces los influencers que están promocionando esto también son víctimas, porque en todo caso, el promover y sostener juegos ilegales es un delito penal, ¿sí? Ahora, que está penado con cárcel. Entonces, es una situación muy compleja. ¿Por qué nos interesa que los chicos no apuesten o en todo caso pensamos que esto puede ser un problema? Porque bueno, el cerebro adolescente está en un proceso de maduración hacia la adultez y en todo caso en esta época de la vida hay un mayor riesgo de tomar decisiones erróneas porque en general las funciones ejecutivas calientes que se llaman, que tienen que ver con la posibilidad de yo autocontrolarme, ¿sí? De autocontrolar mis impulsos y regular mis emociones, todavía no está desarrollado a pleno. Este desarrollo es mucho más posterior, más cercano a los 30 años, ¿sí? 25, 30 años, teniendo en consideración que hay un ambiente enriquecido también. Y en todo caso, estos chicos que además neurobiológicamente y por su etapa del ciclo vital tienen una mayor hipersensibilidad al rechazo, que en todo caso es un rechazo de los padres, ¿sí? Si mi grupo de pertenencia, si el influencer y mi referente, mi ídolo, está promocionando determinadas cuestiones, va a costar que los chicos y las chicas no busquen, digamos eso, obtener eso, esa recompensa inmediata o inclusive exponerse al riesgo por la dificultad que podría generar ser rechazado con los pares, ¿sí? Ser rechazado por los pares. Entonces, la hipersensibilidad al rechazo de los pares también, digamos, cumple una función muy importante en este sentido. Uno podría pensar que en todo caso deberíamos trabajar cognitivamente sobre los riesgos, sí, por supuesto, pero también hay que tener presente que las funciones ejecutivas frías, que tienen que ver con lo intelectual, con lo cognitivo, desarrollan antes que estas otras funciones ejecutivas calientes, y que en todo caso en la adolescencia la percepción del riesgo, si la valoración intelectual del riesgo puede estar indemne. Pueden saber
que están haciendo una acción riesgosa y que se están comprometiendo en algún punto, lo que no pueden hacer es autocontrolarse, sobre todo cuando hay un grupo de pertenencia que podría rechazarme. Acá lo que les traigo rápidamente es una imagen que tiene que ver con estudios funcionales del cerebro y es solamente para que tengamos la foto de que las funciones ejecutivas calientes, digamos que implican una red compleja en todo caso, empiezan a madurar en la adolescencia, pero finaliza la maduración cerca de los 25, 30 años. Y es esta parte de la frente que nosotros podemos observar en color celeste. Uno ve que un neonato tiene esta parte del frontal, o sea, esta parte celestita, más chiquita, y que hacia los 22 años eso maduró. Entonces, podríamos también introducir como idea que la falta de cálculo es producto de la madurez biológica y que en todo caso esto tiene tiempos. Un ejemplo que me lo dijo una colega, psiquiatra infanto-juvenil una vez, y me pareció muy gráfico, es que inclusive, digamos, hay indicadores muy groseros como el riesgo de morbimortalidad, que es mayor en la adolescencia incluso que en la infancia. Esto habla, digamos, o podría ser un indicador de este fallo en el cálculo, ¿sí? Esta dificultad en calcular, sobre todo cuando implica el autocontrol, sobre todo cuando tiene que ver con la gratificación inmediata, con el correr riesgos y activarse a partir de esa modalidad de riesgo, y cuando hay una pertenencia al grupo de par que se podría ver dificultada. Ahora bien, ¿enferma todo el que está expuesto al juego? Bueno, desde la década del 90 por lo menos, y tal vez un poquito más, sabemos que no todo el que está expuesto al jugar va a enfermar y que en todo caso una minoría de jugadores pueden desarrollar dificultades para controlar su comportamiento. Acá les dejo un videíto que me parece que grafica muy clínicamente esta dificultad. Esto sería, digamos, la dificultad, digamos, o el comportamiento que tiene que ver con lo problemático o inclusive lo patológico, que tiene que ver con la dificultad en poder autocontrolarse justamente y la asignación de prioridad totalmente alta a esa actividad a la que digamos, con la que tengo un vínculo patológico. En todo caso, lo que también sabemos, y esto es a punto de partida de un teórico que sabe mucho de esto, que es Echeburúa, que él pudo tempranamente ubicar que no importan tanto la periodicidad y la cronicidad con la cual yo realizo una actividad o una conducta, sino el vínculo que establezco con esa conducta. Eso es lo que va a determinar el problema. Y que en todo caso, la dificultad o este vínculo patológico se asienta sobre algunas vulnerabilidades que tiene esa persona, que implican vulnerabilidades sociales, familiares y psicobiológicas. Dentro de lo psicobiológico, lo que nosotros vemos clínicamente fundamentalmente es que suele haber algo de base, suele haber una patología o un trastorno de base sobre el cual la adicción asienta. Susana Calero, que está presente, que la vi hace un ratito, dice muy claramente que el trastorno, digamos, lo que yo tengo de base, lo que yo traigo a nivel psicobiológico, uno lo podría pensar como una silla donde la adicción puede venir y asentarse. Si no tengo esas condiciones materiales, psicobiológicas, es poco probable que establezca un vínculo adictivo con el juego. ¿Cuáles son las patologías que suelen ser las más frecuentes, digamos, de ubicar cuando uno ya ve constituido un jugador patológico o quienes estarían más en riesgo? Bueno, el trastorno por déficit de atención, trastornos afectivos, monopolares o bipolares, problemas, digamos, trastornos de personalidades, sobre todo aquellos clústeres de los inestables, ¿sí? Ansiedades sociales muy profundas y muy severas y otros trastornos.
también las creencias y distorsiones cognitivas, sobre todo las que tienen que ver con las interpretaciones de los resultados en los juegos de azar o las motivaciones para jugar. Un juego normal implica que yo juego por entretenimiento y que sé que hago esa apuesta y que en todo caso puedo ganar o perder porque se trata de un juego de azar que funciona vía la probabilidad. Ahora bien, si yo empiezo a jugar pensando que voy a ganar plata con eso, que me voy a convertir en un profesional de los juegos de azar, o mis interpretaciones acerca de las veces que pierdo no anclan en que perdí, y perdí porque es un juego de azar, sino que se interpreta como que perdí, pero la próxima seguramente gane, porque si salió el rojo, la próxima tiene que salir el negro, o porque yo puedo hacer toda una serie de rituales, supersticiones o utilizar determinados amuletos que me van a facilitar la suerte para poder ganar. Esas son creencias o distorsiones cognitivas que en todo caso, desde diferentes entornos, pero sobre todo desde la escuela o por ejemplo desde las matemáticas, podríamos redireccionar sabiendo, digamos, cómo funciona el azar. En relación a la familia, en Perdón, general, hay Ceci. situaciones, estamos en hora. Perdón, Ceci, sí, sí. Ah, bueno, Estamos ahora, es una pena y después podemos retomar, pero dale, fíjate, para déjame ir terminar cerrando. la idea y Sí, claro, sí, ya cierro. sí, En sí. general hay una familia que tiene determinadas características y hay condiciones sociales y hay marcos legales, en todo caso, que pueden acompañar esta problemática. De hecho, también hay herramientas legales que nosotros utilizamos para tratar a estos jugadores. Esto va a generar toda una serie de condiciones en el cerebro que implican neuroplasticidad, que es lo que va a hablar el doctor Grossman. Respecto a las controversias, es necesario decir que es difícil diferenciar a un jugador social, pero sobre todo diferenciar entre jugador excesivo y problemático. Y en todo caso, esto es aún más difícil en adolescentes y jóvenes, justamente por las características de esa etapa de la vida, esto del autocontrol, la gratificación inmediata, exponerse a riesgos. Otra controversia tiene que ver con que son categorías pensadas para adultos y que en todo caso tendríamos que pensar, si estamos hablando de una etapa de la vida donde yo probablemente no pueda autocontrolarme, tendremos que pensar cómo hacemos, digamos, cómo repercute eso en la modalidad de juego. Lo que nosotros proponemos es cautela, no mediáticamente señalar que todo el que está jugando es un jugador patológico, primero porque eso es mentira, y segundo porque esto podría generar condiciones de mayor estigma. Y en todo caso, podría tratarse de una etapa del desarrollo, pero además, si hacemos una etiqueta diagnóstica en individuos que encima no tienen ese diagnóstico, eso puede ser estigmatizante y puede inclusive dificultar, digamos, las relaciones o la vida posterior de ese sujeto. Para ir terminando, entonces nos interesa que quede claro que no enferma todo el que juega, que en todo caso necesitamos conocer más sobre los juegos online, porque esto es versátil, y en todo caso también establecer herramientas o estrategias para conocer la magnitud del problema científicamente, que no tiene que ver con mi opinión de lo que me llega en el consultorio o la opinión que yo veo, digamos, en los amiguitos de mi hijo, digamos, ni con encuestas de opinión, sino que necesitamos encuestas que sean científicas y eso en todo caso se está haciendo acá en la Argentina. Esto de, bueno, pensar si es transferible la patología o cómo la pensamos en la infancia y adolescencia, las estrategias de intervención tienen que ser amplias y sobre todo orientadas a lo preventivo, al poder reforzar los factores protectores. Yo creo, al menos, alguien podrá estar en desacuerdo, pero que en todo caso el Estado, como garante de los derechos de las personas y del cuidado de la salud mental, es el que tiene que regular esta situación, controlarla y en todo caso cuidar a los ciudadanos, entre ellos a aquellos usuarios de juegos, obviamente combatiendo el juego ilegal. Acá termino, solamente les dejo como disparador, igual lo podemos seguir hablando, que hay algunas aplicaciones que podemos utilizar en el celular para bloquear las IPs de algunas de estas páginas que promueven los juegos ilegales. No soluciona el problema, pero son, digamos, tenemos un montón de herramientas que son paliativas, pero que en todo caso nos podrían funcionar para ir revisando y regulando esta situación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Realmente excelente.
Vamos a retomar después en el intercambio. La verdad que un gusto escucharte todos los datos que nos aportás, todas las investigaciones que estuviste investigando y leyendo para esta clase, charla. Bueno, vamos a continuar, como dijo Ceci, con el aspecto más neurobiológico, que está a cargo del doctor Rafael Groisman. El título de la ponencia es Revisitando el circuito de la recompensa. Rafael es médico especialista en psiquiatría, es psicoanalista, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, del FEPAL, que es la Asociación de América Latina, y EIPA, que es la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, es profesor de la maestría de psiconeurofármaco de la Universidad Favaloro, miembro de la comisión directiva de APNA, secretario, expresidente e integrante del capítulo de interfaz en neurociencias y psicoterapias, y es integrante de dispositivo Pavlovsky. Bueno, Rafael, te escuchamos. Ok, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por promover las actividades intercapitulares e interinstitucionales. La verdad que mucha tarea y lo haces con mucha dedicación. Gracias, Cecilia. La verdad, una presentación buenísima, muy actualizada, muy adecuada, ¿no? Me parece que tomaste muchos de los puntos que están hoy en día en estudio. Si se quiere, lo que yo traigo es como una especie de precuela de lo que trajo Cecilia, ¿no? Es como volver un poco a los años 50, hacer un pequeño recorrido. eh, y entonces voy a compartir pantalla. No sé si vieron en el chat, yo compartí esta presentación. No sé si la vieron. Sí, Si sí. vieron que está en el chat, la pueden descargar en sus computadoras. Eh, a ver. Bueno, ahí. Entonces, muy brevemente, alguna cuestión respecto de cómo se encontró esto, cómo se encontró este circuito de recompensa, algunos aspectos evolutivos también vinculados al tema de la dopamina. La dopamina, digamos, muy famosa en relación a las vivencias placenteras, en realidad, ustedes saben, cumple funciones en muchos circuitos. Y, digamos, algún comentario respecto de cómo se fue armando el modelo dopaminérgico respecto a las adicciones, que es tomado también prácticamente punto a punto para comprender el juego patológico, la ludopatía. Algunos debates en torno de esto y alguna que otra nueva idea. Como dijo ya Alejandra, el capítulo Interfaces se creó en 1999. Hay alguna cuestión en esta presentación, yo lo voy a decir muy rápido para no tomar tanto tiempo. Ustedes tienen ahí el PDF, lo pueden ir viendo en la medida que quieran y al ritmo que prefieran, pero digamos, hay un pasaje histórico desde aquella teoría monoaminérgica de Schildkraut, ¿no? Y ustedes se acuerdan inclusive en alguna época, digamos, pedir aminogramas para intentar saber qué pasaba en el cerebro. Bueno, de eso, ¿no? Tan como macizo, podríamos decir, a la cuestión ultra sutil, ¿no? De regiones de la corteza, mecanismos complejísimos de modulación. Y también me parece que hay, en la evolución de las ideas y del estudio, digamos, un pasaje de mecanismos subcorticales a mecanismos, ¿no? Corticales, al estudio de la corteza, ¿no? Ya lo adelantó Cecilia. Bueno, Mónica Alonso también ha estudiado mucho el tema de corteza prefrontal, toma de decisiones, digamos, la inmadurez, ¿no? En niños y adolescentes. Pero también me parece que vale la pena señalar que se creó el capítulo en 1999, en el año 2000 le dan el premio Nobel a Kandel, pero también a Arvid Carlsson, ¿no? Que vamos a ver que es un personaje que tiene que ver bastante con la dopamina. Entonces, esto era, digamos así, como la frase constitutiva o la idea constitutiva, ¿no? Variables biológicas y socioculturales, el primer libro de Albano, con la idea del sistema nervioso complejo, dinámico y abierto, y su definición de el psiquismo, digamos, todo lo que acaba, traten de pensar lo que dijo recién Cecilia, un poco, ¿no?
como bueno, cómo se pensaba, cómo estaba la precuela de esto, insisto con la palabra que me parece que es útil, para pensar cómo esta historia, ¿no? Llegó a ser lo que es hoy. Eh, bueno, Albano lo cuenta desde la experiencia vivida en su formación y habla también de posturas intransigentes y paradigmas simplificantes, ¿no? Ahí, ahí aparece interfase neurociencia-psicoanálisis, luego el capítulo cambió a interfase neurociencia-psicoterapia, pero con el guioncito, ¿no? El guioncito como, digamos, siempre este capítulo tuvo una inquietud epistemológica, porque más que el interés de dar rápidas fórmulas y respuestas y recetas, ¿no? Y entonces me parece que el guioncito, más que el uso del I, ¿no? Que un poco define dos campos diferentes, el guioncito daba esa sensación de, bueno, de campo híbrido, campo donde hay mixturas, ¿no? Eh, Hablando de paradigmas simplificantes, ¿no? El neurotransmisor que da la felicidad, ¿no? Vamos a ver que en realidad es bastante más complejo y el cuento empieza en los años 50, donde Milner y Olds querían estudiar qué pasaba en el sistema reticular mesencefálico de la rata, porque es una suerte, lo consideran un maestro de ceremonias, que coordinaba todos los mensajes que llegaban y salían del cerebro. Y habían implantado electrodos, pero se equivocaron, los implantaron un poco más adelante de lo que ellos querían hacer. Y entonces los implantaron en una zona de la línea media, en el septum pellucidum, más específicamente en el núcleo accumbens. Y resulta que esta rata estaba enjaulada, ¿no? En una caja rectangular con 4 esquinas, y si se aproximaba a una de las esquinas, uno de los investigadores, bueno, estimulaba haciendo una descarga. Poco a poco, bueno, primero que la rata no sintió dolor, sino algo, de hecho, una cosa diametralmente opuesta al dolor, pero lo que fueron notando es que se fue como aquerenciando, digamos, se fue encariñando con ese rincón A, y entonces cuando repitieron el proceso en otro de los rincones de la jaulita, volvió a pasar lo mismo, cosa que empezó a asemejarse a lo que había estudiado Skinner años atrás. Entonces decidieron, porque acá no había ni comida, ni agua, ni nada visible, simplemente se estaba estimulando una parte muy concreta del cerebro, decidieron incluir una palanca, como la de los experimentos de Skinner, para que la rata pudiera estimularse el cerebro a sí misma, ¿no? Si rebobinamos un poquito nuestra charla de hoy y pensamos en el, ¿no? En el videíto que nos mostró Cecilia, el chico que está jugando y tiene una cantidad de estímulos, pero bueno. Entonces, eso mismo, digamos, le pasó a estos investigadores con esta ratita, ¿no? Vieron que este estímulo, ¿no? La activación era mucho más potente que cualquier otro estímulo natural, ¿no? Podríamos pensar el videíto que nos compartió Cecilia como estímulos naturales. Está medio la noviecita que lo saluda, la mamá, los amigos, qué sé yo. Bueno, experimentos posteriores revelaron que las ratas preferían la estimulación del circuito del placer a la comida, aunque estuvieran hambrientas, o al agua, aunque pasaran sed. Y, bueno, la cantidad de cosas que dejaban de lado, ¿no? Y las cosas que eran capaces de hacer. Si quieren, denle un vistazo a la diapo, no lo vamos a leer todo ahora. Es interesante que, bueno, estos investigadores llegaron a una conclusión, ¿no? La conducta estaba impulsada no solo por el dolor, sino también por el placer. Y acá tenemos los clásicos estímulos, ¿no? Naturales conocidos, conductas motivacionales necesarias para la supervivencia y alguna referencia a Arvid Carlsson, ¿no? También en los años 50, pero en el 57, demostró que la dopamina era un neurotransmisor cerebral y no simplemente un precursor de la noradrenalina, ¿no? Bueno, yo puse ahí que está tomado en realidad de un libro de psicoanálisis, que hay un capítulo que habla de la contratransferencia en alguna época de la historia del psicoanálisis, y que lo llama igual, de Cenicienta Princesa. Bueno, la dopamina pasó a ser de alguna manera de Cenicienta Princesa. Bueno, ¿no? Carlson, su trabajo sobre la dopamina, no nos vamos a quedar mucho en esto. Sí recordar que este circuito de recompensa no funciona como un termostato, ¿no? Si no, digamos, bueno, no existiría sobrepeso, no existiría, ¿no? Digamos, uno simplemente tomaría los nutrientes o lo que fuera necesario y cortaría. Esto no es así y la dopamina que se libera, bueno, es de 10 a 35 veces más
que con los estímulos naturales. El clásico esquemita de Stahl, donde ahí tenemos acá abajo en el centro un poco el motivo que nos conecta a los dos capítulos, ¿no? Allí está, digamos, como los highs, ¿no? Hay un capítulo después de David Nutt, que van a encontrar ahí citado un poco más adelante. David Nutt, figura central en el estudio de las adicciones, una persona bastante particular, un psiquiatra inglés. Dice, bueno, 40 años de la teoría dopaminérgica, 40 años de highs and downs, ¿no? De subidones, digamos, y bajones. Bien. Entonces, por supuesto, distintos circuitos que tienen que ver con la cognición, memoria, atención, las conductas emocionales, aprendizaje. Rebobinen, después se escuchan toda la charla y lo que dijo Cecilia, bueno, lo encuentran acá en los distintos circuitos, ¿no? Movimientos, lo que me guía, digamos, mis piecitos me llevan, mis dedos me llevan a hacer un clic más. Y lo que tiene que ver con la vía mesolímbica, placer, recompensa, faltaría acá la tuberoinfundibular, digamos, la dopamina, ¿no? Y la liberación de prolactina. Bueno, dos palabras, dije ahí yo algo de historia, bueno, es evolución. La dopamina no ha cambiado significativamente durante la evolución de los vertebrados y modula información sensorial en la retina o el bulbo olfatorio, muchas funciones neuroendocrinas de las áreas hipotalámicas. Bueno, no nos vamos a quedar mucho acá, lo voy a ir pasando todo esto muy rápidamente. Y por otro lado, también asociada al origen de la inteligencia humana. Entonces, planificación motora, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, razonamiento, análisis, secuenciación temporal y generatividad, ¿no? La capacidad de desarrollarse y aportar al entorno. También, bueno, distintas cuestiones que tuvieron que ver con la regulación de la temperatura, la supervivencia. Y tiene una característica particular que tiene más de un tipo de liberación, ¿no? Está la liberación tónica, también llamada enregadera, pero hay una liberación fásica, que en algún momento dio lugar a la teoría de Kapur respecto de la esquizofrenia, ¿no? La saliencia aberrante. Esto de la saliencia vale la pena tenerlo presente porque estos estímulos que contó Cecilia, ¿no? Estoy jugando algo, de repente me aparece, resulta que yo puedo, que el personaje, el avatar que estoy utilizando puede tener una mejor piel, se llama skin, entonces tengo un arma más novedosa o más potente, o etcétera, o aparecen las cajas, los botines de recompensa, las cajas de recompensa. Bueno, de nuevo es una saliencia, que es, digamos así, de los estudios de Carlson a hoy sería como lo más novedoso, esta cuestión de la liberación frente a la incertidumbre, ¿no? La liberación de dopamina también de acuerdo al estímulo que esté en juego. Perdón. Bien, ahí está, digamos, y esto es un poco diferentes drogas, el mismo efecto final, ¿no? Diferentes, digamos así, mediadores, ¿eh? De una u otra manera, todo va a terminar en mayor liberación de dopamina. Y se llega un poco a este planteo, a esta teoría, ¿no? Las sustancias adictivas son caballos de Troya. Inevitablemente, si consumo, quedo pegado. A diferencia de las recompensas naturales, las sustancias de abuso no tienen valor nutricional, reproductivo u otro valor para la supervivencia. De alguna manera, se podría aplicar, ustedes verán si sí o si no, por ejemplo, a los jueguitos, o por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también, como para ya también ir incluyendo algo de debate desde temprano, bueno, hay muchos trabajos que hablan de el beneficio cognitivo o en algunas cuestiones, en algunas lesiones cerebrales, etcétera, de poder utilizar o en algún problema cognitivo, también utilizar los famosos jueguitos. Bien. Y entonces la secuencia que también se puede aplicar a la ludopatía. Me gusta, quiero, necesito o requiero, ¿no? Digamos,
algo que yo quiero un poquito, podemos volver al videíto que nos compartió Cecilia, juego un poquito, ¿no? Lo quiero, lo necesito, y la verdad que me aburro con lo otro. Cuando requiero es que me aburro con lo otro. Y que me siento mal, salvo que, bueno, haga lo que, digamos, la sustancia de abuso o el juego. ¿No? Se van incrementando la pérdida de control y el aburrimiento en sobriedad. Bueno, entonces, proyecciones dopaminérgicas al hipocampo gatillan, acá estaba lo que decía Cecilia, que yo iba a decir, de la neuroplasticidad, la potenciación de largo plazo y el aprendizaje contextual. ¿Eh? Se trata de esto, digamos, de un camino que se va fortaleciendo, algo que se va repitiendo, algo donde yo al principio se va fortaleciendo porque me encuentro a la misma hora con el mismo estímulo, ya sea de manera consciente o inconsciente, las mismas caras, las expresiones, etc. Y ahí viene el trigger, ahí viene el gatillo. Pero también hubo un mecanismo, y esto lo traigo, insisto, con el tema precuela, ¿no? Se hablaba, qué sé yo, en los años 2000, ¿no? El delta FOSB, digamos, genes inmediatos tempranos que producen eso, el fortalecimiento de las vías, ¿no? Pero resulta que también se habla en el año 2024, digamos, el propio Nestler, su equipo, vuelve a traer esto. Es decir, lo que quiero decir con esto es, yo diría que lo que nos trajo Cecilia hoy respecto del juego patológico es, diría yo, de lo más nuevo en cuanto a educación, alerta, el alerta sobre las políticas públicas, quién nos debe cuidar, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas cuestiones, no sé si llamarlo hardware, digamos, lo que está como por debajo de esto que nos está pasando ahora cotidianamente, que yo creo que mucho de esto sigue vigente, ¿no? Y que le da, digamos, el andamiaje neurobiológico para entender qué es esto que pasa. ¿Mm? Y por estos procesos es que un senderito en el bosque se llega a transformar en una autopista. Bueno, así se fue creando y fortaleciendo el paradigma, ¿no? De la enfermedad cerebral. ¿No? Dice ahí historia, resistencia y spin-offs, que son como historias de las historias, ¿no? También, digamos, en esta cuestión bueno, de las historias, digamos, de las series de televisión, ¿no? Que son como recontadas. Bueno, de nuevo, el soporte a la enfermedad cerebral, ¿no? Esto es, digamos, simplemente para hablar un poquito de la técnica, como la optogenética, que es una manera de estimular genes con luz, digamos, también, es decir, lo que quiero decir es que se fue dando una evidente, digamos, avance también en la técnica, en la tecnología para el estudio, ¿no? En esto que también Cecilia habló antes de cómo generar evidencia. Y también, bueno, un investigador argentino, Marcelo Rubinstein, que creó unos ratoncitos sin el autorreceptor D2. Dice ahí como un ratón de última generación y para exportar. Los autorreceptores sería algo así como el electro del auto, digamos, o de la heladera. Detiene el motor cuando ya anduvo bastante. El autorreceptor dopaminérgico D2, presináptico, detiene la liberación de dopamina. Bueno, si uno quita eso, se sigue liberando dopamina. Y esto es lo que hizo Marcelo Rubinstein. Acá el paper, digamos, formal. Bien. Otro polo totalmente diferente. Digamos, uno podría decir, bueno, la adicción como enfermedad del cerebro en un polo, en otro polo, un periodista de investigación que hace ya unos cuantos años, bueno, lo trajimos con el dispositivo Pavlovsky, en ese momento Guillermino Lavarría también participó de esta movida, bueno, que traía, digamos, todo un mensaje, ¿no? La adicción no es una enfermedad, es una adaptación, la adicción no está en ti, está en la jaula donde vives, y, digamos, trajo, a partir de él yo conocí los trabajos de Bruce Alexander en los años 70, fines de los años 70, donde, bueno, este experimento de la ratita,
lo repitieron, pero en vez de estar aislada, bueno, tenía lo que se llama entorno enriquecido o ambiente enriquecido. Entonces las ratitas al poder jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Aparearse, tenían túneles, tenían más espacio, bueno, consumían menos, ¿no? Pusieron a comparar, digamos, agua con algún tipo de sustancia psicoactiva, o común, digamos, y, bueno, consumían menos, o no consumían. Y por otro lado, Carl Hart, ¿no? Alguien, un investigador también de la Universidad de Columbia, que tiene un lindo video que dice, dejemos de abusar de los usuarios de drogas, digamos. Y entonces él cuenta su propia historia, ¿no? Y dice que, bueno, si bien él tuvo una infancia, consumió, etcétera, también es un investigador que, bueno, hizo investigaciones con usuarios de crack. Y entonces él estudió la toma de decisiones, donde si les daba un voucher, ¿no? Preferían eso. Esto está bueno, digamos, reactualizarlo hoy para ver con el juego patológico y decir cómo lo pensaríamos. Bueno, si se lo compara, ¿no? O si se le ofrece, bueno, ¿qué es lo que prefiere? ¿Prefiere el dinero o la droga? Y lo que un poquito más adelante con otras drogas pasó lo mismo, prefirió el dinero, y si era mayor el dinero, el voucher, la recompensa, elegía el dinero. Y otros trabajos muestran, aun si los consumidores eligieran el dinero pensando en comprar cocaína después, estarían planificando para el futuro, dejando de lado una droga accesible en el momento. En fin, un argumento creo que queda claro, digamos, como dos campanas. ¿Estoy ya en el tiempo? Sí. Me parece que está silenciada Alejandra. O. Yo creo que tenés un Sí, ratito. estamos 5 minutos para las 11, creo que faltarían 5 minutos. Bueno, todo Pero, interesantísimo, así que sigamos. bueno, el asunto es que al año siguiente yo fui al Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana y también me quedé al de Psiquiatría Biológica. Y ahí me encontré con un investigador del NAIDA, Marcus Heilig, que estaba hablando algo del entorno social en las adicciones. Y entonces le mencioné digamos, a este periodista de investigación y que había hablado y a Bruce Alexander, ¿no? Le hablé de Johan Hari. Y Heilig se enojó mucho conmigo, casi me saca a escobazos. Pero resulta que un tiempito después me encontré con este artículo que se llama Tiempo de conectar, de Marcus Heilig. ¿Eh? Y entonces dice, una posible razón por la que la investigación sobre los sustratos neuronales de la recompensa, la existencia y la recaída de las drogas aún no se ha traducido en avances significativos, ¿no? Es que quizá esta investigación no ha captado una característica común de la adicción humana, la exclusión y marginación social progresiva. Bueno, volvamos, digamos, a esa escena de este chico jugando con todo un entorno al que él no le da bolilla, ¿no? Que no le llega. Y pensemos, digamos, en cómo fue su educación. Yo dejaría por acá. Si les da ganas, vean el material, tiene unas cuantas cosas más. Después, digamos, va a estar lo que tiene que ver con la saliencia. Quizá esto, si me permiten, lo mostraría. Estos componentes de la saliencia, que quizá es como lo más novedoso: la perceptual, la motivacional y la recompensa, y que es un poco lo que lleva a pensar, ¿no?, en cómo los estímulos nos enganchan. Esto es un poco lo que Federico, me parece, tiene mucho mérito en haber descrito, ¿no?, cómo esta fusión entre neurociencia, tecnología y mercado da lugar a esta tormenta perfecta. Bueno, dejo por acá, así tenemos unos minutos para comentar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia, Rafael. Verdaderamente muy, pero muy interesante. Em, muchas cosas conocidas y muchas cosas nuevas, ¿no? Yo les propongo eh, empezar el diálogo. No sé si podemos a partir del diálogo hacer una segunda vuelta de la ponencia. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat y vamos
y vamos escuchándonos. Así que si alguien quiere hacer una pregunta o un aporte. No veo manitos levantadas, no sé, a ver por acá. No, porque somos muchos escuchando esto, 54 Sí. personas, así que, bueno, muy interesante. Sí, comentarios, excelentes ponencias, excelente Rafael, excelente Cecilia, excelente. Bueno, mientras los colegas arman preguntas, sé si vos querés agregar algo más, hacemos una segunda vuelta porque han sido muchos datos, sí. A mí me interesa por ahí repreguntar, que en parte lo nombraron, algo sencillo. ¿Qué se hace con esto, no? Ceci hablaba de estrategias de prevención, Rafael hablaba de, bueno, que un ambiente enriquecido podría arrancar de esta cuestión adictiva, pero bueno, por donde quieran, segunda vuelta, siguen las felicitaciones, ¿eh? Excelente los dos. El trabajo que nos toca creo que es preventivo, interdisciplinario y transdisciplinario, dice Pilar Martín. Tal cual, son situaciones complejas y en todo caso requieren abordajes complejos, que son interdisciplinarios, eh, pero también son intersectoriales. Digo, no solamente, digamos, pensar que desde el campo de la salud podemos hacer algo con esto, la verdad que es más difícil pensar que una estrategia de prohibir o de, en todo caso, estigmatizar el uso de las nuevas tecnologías, en realidad nos saca de la posibilidad de pensar esta situación y probablemente no sea efectivo. ¿Qué hacer con la situación? Me parece que estos espacios en donde podemos juntarnos a pensar, inicialmente entiendo que acá somos mayoría del campo de la salud mental, pero cuando podemos intercambiar con otros sectores, con la educación, con sectores de educación, con sectores de padres, con lo que pueden decir los chicos de la situación, me parece que con, digamos, aquellos que son los encargados de diseñar las leyes, aquellos que son los encargados de diseñar las políticas públicas para intervenir en todos estos sectores, me parece que es la forma de abordaje que puede llegar a funcionar. Yo quiero decir dos cosas. En principio, hay, digamos, no, yo creo que no todo está perdido. No creo que la tecnología, digamos, la podamos poner le podamos asignar un atributo moral. Me parece que eso es un error también sobre el que muchas veces caemos, porque en todo caso la tecnología nos puede poner en riesgo teniendo la posibilidad de ingresar a un sitio ilegal, pero también, digamos, nos ayuda o nos da más herramientas para vivir en el mundo y que en todo caso las usufructuamos y las usamos muchas veces muy bien. En todo caso, la pregunta ahí, que me parece que todos nos tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, digamos, en nuestra mesa familiar y también como actores sociales en las instituciones en las que participamos, es qué uso hacemos de las nuevas tecnologías, ¿para qué? Porque en todo caso, se pensó en algún momento cuántas horas, bueno, cuántos de nosotros pasamos horas frente a la computadora, ahora hasta en el hospital público estoy frente a la computadora porque la historia clínica también es digital. Entonces, tal vez la cantidad no sea, digamos, la forma, digamos, de abordaje o que nos brinde más herramientas para pensar esta situación, sino nos podemos empezar a plantear para qué, con qué fin, cuál es el objetivo cada vez. Y en todo caso, también me parece interesante transmitirles que hay autores que han estado revisando, digamos, a partir de estadísticas que en otros lados existen, pero en la Argentina no, eh, por ende, digamos, decir, bueno, ¿cuánto se incrementó? Hay una epidemia, me parece que es riesgoso porque en todo caso no tenemos sustento para hablar de eso, pues no tenemos estadísticas de juego en adolescentes al menos, y menos en entornos virtuales porque es un fenómeno nuevo. Pero en todo caso hay algunos estudios que se han hecho y hay uno particularmente que tomó una población de adultos jóvenes sanos digamos, que tenían una vida más o menos acorde a las expectativas culturales y propias, y trataron de identificar qué podían tener en común estas personas en relación a algunos puntos de su historia vital. Y observaron que
el ejemplo y la orientación de los padres, este cuidado y esta puesta de límites que los adultos tenemos que llevar a cabo y que por ahí epocalmente parece que nos hace ruido o que nos cuesta un poco más, poder acompañar, poder controlar también desde un lugar de cuidado amoroso, que no necesariamente eso es prohibitivo y cercena libertades, sino que la libertad implica discernimiento y actuar con responsabilidad, y eso es una construcción que vamos desarrollando a lo largo del tiempo si tenemos un ambiente enriquecido que nos ayuda a tolerar la frustración, que nos dice, mira, capaz que esto que estás eligiendo no, ¿por qué no? Pensemos otra cosa, una alternativa creativa y saludable a estos estados afectivos de frustración o de aburrimiento que sabemos que generan psiquismo, construyen aparato psíquico y lo necesitamos. También observaron que en grupos de pertenencia, que en los grupos de amigos de esta gente que había crecido muy saludablemente y tenía una vida, digamos, placentera, dentro de lo posible, pues sabemos que no todo es placer, pero que habían llegado, digamos, a vivir, digamos, de la manera que elegían vivir, veían que los grupos de amigos evitaban el juego o lo habían evitado en la adolescencia. Y que en todo caso, algo clave podía tener que ver con el cuidado parental, por supuesto, pero también con que habían accedido a otros intereses o pasatiempos que eran distintos al de los medios de juego virtual, por ejemplo. Había, digamos, un interés en la música, en alguna actividad recreativa, que en todo caso los adultos oportunamente probablemente habían podido presentar o exponer. También en relación a las creencias racionales de juego, digamos, cuando estos sujetos podían ir aprendiendo e ir desmitificando estas creencias irracionales sobre el juego de azar como una forma de acceder al dinero, de ser importante, ¿no? También era una forma. La educación financiera, y en esto lo que yo decía de las billeteras virtuales no era, digamos, algo tan simple, porque en todo caso lo quise enunciar porque el poder ir aprendiendo el manejo del dinero y el valor del dinero y de las finanzas empieza en la infancia, se desarrolla, se sigue desarrollando durante la adolescencia y mientras somos adultos también adultos jóvenes también vamos aprendiéndolo y eso es clave. Y también, y pues ya me callo, digamos, aquellas personas que habían podido tener acceso o habían sido estimuladas a generar un pensamiento crítico y reflexivo, también estaban protegidas y habían crecido o habían llegado a la adultez de manera más saludable. Me parece que esto es clave y que es transversal. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Hay dos colegas del capítulo que pidieron la palabra, por lo menos que yo he visto, la doctora Mónica Alonso y el doctor Brustein, y les leo, todos los leen, pero algunos comentarios del chat, dos, por ejemplo, además de las felicitaciones, que todos coinciden en que han sido intervenciones excelentes. Silvina Martínez de Balcarce dice, soy de Balcarce y en mis consultas de salud mental en salud pública está afectando a la población adulta y está potenciando la ansiedad. Y me preocupa porque entonces, cómo acompañan a los adolescentes y pensando en que las intervenciones que propusieron. Claro, están ansiosos los padres, lo que plantean, ¿no? Y la otra intervención es, buenos días, muchas gracias por las ponencias ante una problemática creciente e invisibilizada, entiendo que cada vez menos, o no tanto como ¿no? Sucede. Quería preguntar por tratamientos de elección con evidencia y por último preguntar si saben si hay estudios acerca de la relación problemática en relación al trauma. Coincido en preguntar por tratamientos científicos de evidencia. La situación económica lleva a algunas personas a depender de los juegos de apuesta o uso de trading. La desesperanza, ¿no? Esta que leía. Bueno, hay algunas preguntas para los expositores. Mónica Alonso y el doctor Brustein y el doctor Eckborn también levantó la mano. Bueno, brevemente, primero felicitar a los colegas porque me parece que han abarcado y sintetizado con maestría. Muy bien. Y solo digamos,
un señalamiento, un subrayar que dentro de la población adolescente está la etapa de la pubertad, que es justamente el momento en que el lóbulo frontal inicia un proceso de rediseño de las conexiones interneuronales y se inicia también el despliegue más importante de la mielinización, como señaló la doctora, que va a durar hasta la tercera década. Justamente este momento de la pubertad es altamente vulnerable y el lóbulo frontal va a responder a la motivación y a los estímulos externos, tanto en un sentido de maduración correcta como en la posibilidad de desvío de ese desarrollo. Y me parece que por eso no es casual que, que los fenómenos que hemos observado recientemente de cómo se interfiere en tecnológicamente en la vida de los jóvenes apunte fundamentalmente a esa subpoblación adolescente. Y además, bueno, justamente tiene que ver con el traspaso entre la infancia y otra etapa de la vida, y esto es estadísticamente, está probado que es de mayor vulnerabilidad para un montón de trastornos, también este. Eso nada más, muchas gracias por lo que nos aportaron. Estás muteada, Alejandra, estás muteada. Bueno, muchas gracias, Mónica. Estaba muteada para evitar los ruidos y empecé a hablar y no se escuchó. Continuamos entonces el doctor Brustein y el doctor Eckford. Bueno, hola a todos. La verdad, felicitaciones por varias cuestiones. Primero por la organización. La verdad que llevar a cabo una actividad como esta, un día sábado y que seamos tantos, la verdad que es muy lindo. Después por los expositores que han trabajado tanto para esto. Y también agradecerles, porque es un aprendizaje, repasar cosas, repensar. Este, a mí me gustó mucho tanto lo de Cecilia como lo de Rafael, con quien hemos charlado tantas veces, ¿no? El tema del circuito de la recompensa. Yo quería por ahí preguntar, porque una de las cuestiones con las que trabajamos tanto en el capítulo tiene que ver con desde esta apoyatura teórica, cómo lo articulamos con la clínica cotidiana. Y ahí me preguntaba un poco, a partir de lo que planteaba Cecilia y lo que ahora vos planteas, Mónica, vinculado con con el momento de cambio, con la vulnerabilidad, eh, ¿qué ofrecer al adolescente? Y si la patología esta es solo y queda circunscripta al adolescente, o cuando vemos un adolescente en problemas tal sea con patologías de juego como de adicción, no compromete a todo el grupo familiar, como lo vemos últimamente. Y cuando ustedes hablan y lo piensan así, yo también lo pienso así, pero cuando hablamos de la vulnerabilidad, del momento de la vulnerabilidad, de esta etapa de discriminación, ¿cómo quedan ahí incluido todo el grupo familiar? Si solamente es la vulnerabilidad neurobiológica del adolescente o también tiene que ver con una dificultad, una carencia, la carencia de la falta del grupo familiar, de los padres. Sin más, observar, por ejemplo, si, dado que tenemos este vicio profesional de ser observadores, cuando entramos a un restaurante o cuando estamos en cualquier reunión, cómo están los chicos con los teléfonos, ya desde muy chiquitos, y cómo también están los padres. Y si vemos una mesa, por ejemplo, en un restaurante, vemos que si hay cuatro, hay dos, un papá, una mamá y dos chiquitos, los cuatro están con teléfonos.
y parece como cada uno comunicándose. A veces yo me ojeo a ver qué están viendo y cada uno está viendo su propia película. Y ni que hablar si están un papá solo con los chicos o una mamá sola. Se los ven muchas veces papás separados que salen con los chicos a comer y están con su teléfono y los chicos con el de ellos y en una incomunicación verdaderamente terrible. Entonces yo lo que pienso, por ejemplo, es qué pasa cuando estos chicos llegan a la adolescencia. ¿Y qué pasa con 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 los pocos recursos comunicativos que tienen, comunicacionales, y esta grieta, si se quiere, entre padres e hijos en lo que hace a lo comunicacional? Y si no tenemos que abordar desde ese lugar, porque cuando una de las cuestiones es ¿qué tenemos para ofrecer a cambio del juego? ¿Qué hay para ofrecer cuando se dice no podés jugar o no deberías jugar más porque esto es un exceso, es patológico? ¿Y qué alternativas hay cuando nos estamos encontrando con problemas verdaderamente de carencias o de faltas desde distintos planos, de distintos niveles? Bueno, lo dejo abierto, me parece que es como para conversarlo. Gracias. Gracias, Guillermo. En el chat voy nombrando algunas cosas que tienen que ver con con lo que vos decís. Pilar Martín dice, los padres ya no saben qué hacer, las escuelas están paralizadas, es importante trabajar con las familias y las escuelas porque es el ámbito en que los jóvenes están. Los adolescentes entran a clase con los celulares, bueno, en algunas escuelas lo sacan, por lo menos acá en Neuquén. Bueno, y los docentes no tienen herramientas para manejar la situación. Y los padres también pueden consumir, dice, padres que también consumen, así que imagínate, claro, complicado. Eh, Alberto y Rafael, no sé en qué orden quieren intervenir. Eh, Alberto, Adelante, Alberto. Alberto. A ver, El doctor Eichborn, sí, 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 sí. el presidente del capítulo de apego. Bueno, a ver, yo quería hacerles un par de comentarios que está, después de estas presentaciones que la verdad es que están bien orientadas. Yo quisiera, la primera, el primer detalle que yo quisiera marcar es que se reconoce como una realidad compartida, ¿no? Entonces, si hay un famoso estudio en el cual ponen a adolescentes individualmente a ver situaciones de riesgo, por ejemplo, choques de autos, y en los adolescentes todas las zonas cerebrales que reconocen situaciones de alarma se activan. Cuando se los pone juntos a chacotear, a armar un clima medianamente estimulante socialmente, les vuelven a mostrar esas imágenes y lo que antes activaba las zonas de alarma no se activan más. Esto quiere decir, en el nuevo contexto, el conjunto de cosas que permiten reconocer justamente ese tipo de saliencias quedan modificadas por el contexto social. Entonces, lo que antes era una situación de alarma deja de hacerlo. Esto viene a propósito de la naturalización de las situaciones de riesgo y a propósito de lo que decía Rafael, justamente de esas ratitas a las cuales, por ejemplo, se las coloca en posiciones de ambiente más enriquecido y en las cuales la posibilidad de armar algún tipo de camino alternativo eventualmente se abre. Yo no estoy diciendo con esto se cura, pero que sí que se abre. Y lo último, que viene a propósito de esto, es que hay una serie de estudios muy interesantes con adolescentes embarazadas en riesgo, en las cuales justamente generalmente son poblaciones adictas y en las cuales la posibilidad de tener contactos más o menos adecuados con el bebé son muy bajos y por lo tanto los índices de apego y los índices de riesgo son muy altos. Cuando se las coloca, hay varios estudios, estudios ingleses, israelíes y escandinavos. Por supuesto, los escandinavos les ponen un Rolls Royce en la puerta, supongo yo. Pero en la cual hay fuerte evidencia, en la cual cuando se las coloca en ambientes mucho más sostenedores, es decir, con condiciones sociales muchísimo más amistosas,
mejoran mucho, digamos, disminuyen las conductas de riesgo y mejoran mucho, por tomar algún dato, los índices de apego a la cría, especialmente, por ejemplo, los niveles de oxitocina circulantes. Esto quiere decir que cuando se generan condiciones sociales mucho más enriquecedoras, favorecedoras, etcétera, este conjunto de recursos que la adicción facilita, yo no digo que desaparecen, porque me parece que se establecen situaciones de competencia, pero sí en la cual aparecen posibilidades alternativas. Y comparto fuertemente que la adicción es paradójicamente, en muchos aspectos, tiene una función de algún modo moderar los efectos que incluye el aislamiento. Y por último, yo quisiera traer un concepto de Tomasello que él trabaja mucho sobre las cuestiones colaborativas, en las cuales él trae mucho la idea de que sobre todo trabajando con poblaciones muy primitivas, por ejemplo, en indígenas en la frontera entre Ecuador y Brasil, en el Amazonas ecuatoriano, lo que sí se ve fuertemente es que aquel individuo que se queda por fuera de la comunidad, por distintas razones, esto lo puedo ampliar, claramente está condenado a una situación de muerte, ¿no? Es decir, la necesidad de poder permanecer en situaciones de conexión con otros facilita las situaciones de supervivencia y que, por el contrario, la pérdida de ese tipo de condiciones claramente coloca las situaciones de extremo riesgo y de aislamiento. Puedo seguir, pero con esto alcanzo. Excelente, Alberto, Bueno, muchas gracias. Rafael, que levantó la sí, manita. bueno, muchas gracias por los comentarios. Con esto último que decía Alberto, me quedé pensando, bueno, por un lado en el aislamiento al cual uno puede quedar, ¿no? En el cual uno puede quedar encerrado si está como atrapado en el juego. De nuevo hago la referencia al video que nos trajo Cecilia, pero también Cecilia habló de la presión a jugar, ¿no? Digamos, ser el único que no juega, también hay como una suerte de aislamiento que puede padecerse ahí. Yo quería hacer dos referencias muy breves y vuelvo a compartir pantalla, eh, no para, no para terminar con una sesión de títeres, eh, sino porque pensaba que para no quedarnos solamente con la dopamina, hay titiriteros, digamos así, ¿no? Digamos, hay otros moduladores, hay otros jugadores que entran a tallar, ¿no? Por ejemplo, el rol de glutamato modulando la actividad dopaminérgica o todo lo que, bueno, en los últimos años nos estuvimos también interesando, informando acerca del rol de los cannabinoides, ¿no? También, digamos, interviniendo en lo que tiene que ver con la liberación de dopamina durante la motivación, el refuerzo periódico, la conducta exploratoria, la formación de hábitos y la atención. Pero para terminar, sí, digamos, con el tema de la dopamina, o bueno, o por lo menos añadir algún eslabón más, ¿no? Digamos, cómo el ansia constante, digamos, los medios digitales nos convirtieron en adictos a la dopamina, según lo que dice Anna Lemke, una autora que apareció en el último tiempo, haciendo referencia, ¿no? A que cada segundo libre es una oportunidad para ser estimulado, ya sea navegando por Instagram o Tinder o mirando pornografía, jugando juegos de azar en línea o haciendo compras electrónicas, ¿no? Esta autora últimamente, digamos, apareció, ¿no? con mucha difusión con su libro Generación Dopamina, ¿m? Donde ahí propone un acróstico, tomando las letras de dopamine, ¿no? Bueno, sería, digamos, un registro a la manera de la terapia cognitiva, bueno, qué consumo, cómo, con qué frecuencia, cuál es el gatillo, los objetivos, para qué consumo, qué efecto estoy buscando, cuáles son las consecuencias indeseadas de esta conducta, la abstinencia, ¿no? Si se establece, si interrumpo un consumo, se van a experimentar síntomas de abstinencia, también en adicciones conductuales. Mindfulness, digamos, hay que estar preparado a sentirse un poco peor antes de mejorar. El insight, digamos, que el entorno esté avisado, ¿no? Uno desarrolla otra mirada cuando uno detiene el consumo y los otros deberían estar preparados.
y cuáles son los pasos que siguen y, por otro lado, experimentar. Pero, y acá sí, digamos, con esto termino, está por salir en octubre, ¿no? Nación Dopamina, una suerte de manual de trabajo, así como DBT puede tener un trabajo o terapia cognitivo-conductual. Bueno, ella propone todo el mundo debería hacer un ayuno de dopamina durante 4 semanas, ¿no? Cómo pensar esto, cómo hacerlo. Bueno, este, es, es interesante, habla de la abundancia como estresor, ¿no? Yo creo que evidentemente es muy importante la carencia, pero también es interesante pensar la idea de la abundancia como estresor y propone este ayuno de dopamina con un libro práctico con ejercicios. En fin, no digo que sea la solución, pero me parece interesante otra vuelta de tuerca. Esa nomás. Muy interesante. Perdón, una pregunta. ¿El ayuno de dopamina se refiere al ayuno de los estímulos de redes, por ejemplo, o en Por general? Porque ejemplo, podría sí, ser en sí, general, en general. con lo Claro, adictivo de cada uno, ¿no? así es. Muy interesante. María Cecilia y Mirta B, que ha levantado la mano. Bien. Bueno, tengo un montón de cosas apuntadas, pero bueno, no, están muy interesantes las preguntas y los intercambios. Me parece que es un tema complejo y que tal vez podríamos pensar si hay interés en hacer una próxima reunión para tratar de ir trabajando algunos de estos puntos que podemos hacerlo, digamos, los mismos disertantes o con otros, porque me parece que enriquece, porque aporta complejidad. Yo quiero decir que en todo caso el juego es importante, es necesario y vamos a seguir jugando y tenemos que motivarnos a seguir jugando. La cuestión es cómo, en qué contextos y también cómo poder ir aprendiendo respecto de estas modalidades de juego que son nuevas. Ujú. Ahora, esto que mencionaban en relación a la mesa, digamos, en el restaurante con los chicos jugando o teniendo, digamos, una pantalla, es una realidad y muchas veces la modalidad de juego es ver cómo otro juega. Los adultos ven cómo otros comen, bueno, los chicos miran a alguien que desarma una cajita, tiene una muñeca, juega con la muñeca y eso es placentero, eso hace 15 años y menos era impensado. Digamos, hay algo que aporta la tecnología o que modifica la tecnología en relación al cómo se juega, que en todo caso eso tendremos que estudiarlo. Hay bastante poco de nuestro campo, de la salud mental, de los campos psicoanalíticos, hay bastante poco material, más aportan los sociólogos y los antropólogos que en todo caso empezaron a pensar estos fenómenos que son nuevos, son novedosos y habrá que reflexionar acerca de ellos. Lo otro que quería decir, digamos, sin redundar, cuando mencionaron en relación a la recesión económica, digamos, las dificultades que estamos teniendo, especialmente, digamos, algunos sectores de la población acá, hay que también tener ahí en cuenta que en general lo que estamos viendo en relación a los juegos de apuesta en adolescente son chicos que tienen plata, que hay alguien que les dio una billetera virtual, entonces hay algunos sectores que por ahí no están apostando. ¿Eso deja de ser, o sea, lo convierte en algo que no es un problema? No, porque en todo caso, y esto es lo que quería introducir porque no lo dije, hay modalidades laborales en estos entornos de juego ilegal que le proponen a los chicos, que no son solamente chicos, a veces son los adultos, a veces son los padres, que invitan a otros padres a ser cajeros de estas empresas de juego ilegal y que en todo caso, eso sí, por lo menos inicialmente tienen una renta económica que muchas veces no tiene ninguna relación con lo que es un salario mínimo vital y móvil, ni hablar de un salario negro, digamos, o de un cuentapropista, porque realmente se puede ganar mucho dinero. Lo que pasa es que en algún punto estas empresas de juego ilegal, así como tienen pautas de juego no clara, muchas veces terminan siendo un sistema de estafas piramidales. Para yo ser cajero y ganar más plata, tengo que enganchar a otros cajeros. En algún punto yo soy el mediador entre el apostador y la banca ilegal que paga los premios.
Y a veces, y en general es lo que vemos, la banca se retira porque ya deja de poder responder en alguna situación y el que queda pegado es el cajero, que es el que pone la cara, porque al dueño, digamos, o al sistema de juego ilegal, nadie lo conoce porque muchas veces ni siquiera están en el país. De hecho, hay un tema con los usos horarios. Hay chicos que son cajeros que trabajan de noche, porque el uso horario es otro y en todo caso tienen que trabajar porque necesitan, les proponen mucho dinero, digamos que al cual no podrían acceder ni por su calificación laboral ni por el contexto socioeconómico en el que estamos, y eso, digamos, termina siendo también otro problema que no tiene que ver con juego problemático o trastorno por juego de apuestas o trastorno por videojuegos, sino es otro problema que también nos atañe en el campo nuestro. Y lo último que quería decir es que los tratamientos son complejos, nos tenemos que formar, pero podemos hacerlo, y que en todo caso, así como hay que hacer una evaluación y tratar de ubicar qué es lo de base que le estaba pasando a esta persona, aislamiento social y familiar profundo y en general algún otro trastorno mental de base al que tendremos que poder ubicar y tratar, estrés postraumático, recién mencionaban trauma, por ejemplo, pero en todo caso, los tratamientos van a ser complejos. Y lo último que digo, y ya me callo, es que no necesariamente todas las personas que tengan alguna modalidad de juego excesivo van a ser jugadores patológicos. Ejemplo, hablaba con alguien que me decía, siendo adulta, joven, que cuando se separó empezó a jugar un jueguito que yo conozco porque mi generación jugó mucho a los jueguitos online y en computadora y también bueno, de otras maneras, la PlayStation, el Atari en su época, digamos, eso fue cambiando y mi generación jugó un montón. ¿Todos nos convertimos en jugadores patológicos? La verdad que no, siendo que algunos de nosotros, muchos de nosotros, puede haber tenido en algún momento de la vida una modalidad de juego excesivo. Eso no necesariamente va a definir una enfermedad. Y en todo caso, también tener presente que contextos vitales, como por ejemplo una separación, pueden hacer que una persona juegue un jueguito todas las noches durante unas semanas, unos meses, eh, en relación a ese contexto, y cuando algo de ese entorno, de ese problema vincular, se empieza a organizar, digamos, con todas las aristas que tiene, la modalidad de juego excesiva se alivia, desaparece y esa persona no se enfermó. Me callo acá. Bueno, muchas gracias. Estamos sobre la hora. Eh, Levantó la mano recién Mirta, Rafael también, pero hay muchos mensajes en donde dicen, bueno, hagamos otro encuentro. Bueno, podemos hacer otro encuentro, ¿no? Una cosita que cuando le escuché recién a Cecilia pensaba digo, claro, la diferencia entre jugar y jugar. Hace muchos años, y obviamente previo a todo este tema que estamos hablando de las apuestas, bueno, estas diferencias entre el juego, Winnicott, que era analista de niños, hablaba de la fantasía y el fantaseo, ¿no? Porque el juego es históricamente esa capacidad de crear, de simbolizar, de sustituir, esa capacidad de hacer algo nuevo, de desarrollo psíquico. Y él, claro, hablaba de la fantasía que tiene que ver con esto y un fantaseo como un repliegue más esquizoide sin simbolización. Bueno, categorías previas a todo esto. ¿Podríamos llegar a ubicarlo ahí? Para dejar abierta la pregunta para un próximo encuentro. Mirta y Rafael y cerramos, ¿no? Ya estamos 2 minutos pasadas la hora. Sí. Se escucha. Estás muteada, Mirta. Estás muteada. No se escucha. No te oímos. No te oímos. ¿Querés escribirlo en el chat? ¿Querés escribirlo? Y sí, porque estás muteada. Bueno, escribilo en el chat y yo lo leo. Rafael, ¿querés decir algo? Tenés la mano Sí, levantada. muy breve.
Retomo lo que decía Cecilia respecto de, ¿no? Como de no demonizar el juego en línea. En el capítulo del libro que les comenté, Tomás Pergolini escribe un muy lindo capítulo, digamos, él escribe, por un lado, aporta muchos datos interesantes sobre el negocio del juego, pero aparte siempre comparte su experiencia personal, digamos, de algo muy gratificante y como de mucha verdadera conexión con mucha gente jugando, ¿no? Jugando el juego en línea. Y retomando algo de lo que decía Alejandra recién, pensaba que por ahí hace falta como redefinir el juego o volver al juego o revisar, porque un arquero que queremos mucho todos, creo, ¿no? Participó en una propaganda hace poco, ¿no? Ah, sí, Lo tienen Digo, presente. sí, sí. Y vieron que él no dice si sos menor no podés apostar. Él dice si sos menor no podés jugar. Eh, lo cual es medio, ¿no? Justamente si sos menor tendrías que poder jugar. Bueno, el asunto es que queda capturado el sentido del jugar, ¿no? Nada más. Muchas gracias. muchas gracias, Rafael. Mirta, no sé si conseguiste eh, a blanquear el micrófono, si no, vemos lo que escribas en el chat. Y bueno, estamos sobre Hola, la ¿ahora me hora. escuchan? Sí, Sí. Ahí va, dale. Bueno, la idea mía era aportar otra perspectiva, ¿no? Algo, yo creo que mis compañeros dieron una cosa, digo, bastante material, bastante bueno, de mucha calidad científica, o sea que desde ya los felicito. No me sorprende tampoco, porque son muy buenos. Yo estuve leyendo un poco biopolítica de Byung-Chul Han, no sé si lo pronuncio Mm, bien. Bueno, él sí, plantea en psicopolítica, voy a leer por ahí algunos pedazos, que en esta sí. época histórica hay un poco el tema de la libertad tomada como un elemento más dentro del sistema en el cual vivimos, pero que está muy, muy coaccionada. Muy coaccionada quiere decir que está influida por otros factores que creemos que estamos eligiendo libremente y muchas veces son opciones dentro de lo que el sistema nos propone, ¿no? Y esta libertad es una libertad del poder hacer, más que el deber, o sea que las personas nos explotamos, dice él, de alguna forma dentro del sistema neoliberal en el cual vivimos. Esta libertad de poder hacer es paradójica. Y esto lo usa muy bien para ir específicamente al tema del juego y algunos factores. Dice, este sistema explota muy bien todo aquello que pertenece a prácticas y formas, tanto de la emoción, del juego, como de la comunicación. Y es lo que vemos generalmente más en los adolescentes o en la gente más joven que usa las redes con esa finalidad. Y se está generando una especie de sujeto en las nuevas generaciones con mucha menos capacidad de introspección, o sea que con un botón quieren resolver casi todas las cosas que le pasan en la vida. Están muy acostumbrados a esa dinámica. El juego sería, y buscando satisfacciones rápidas, ¿no? Buscando aceptación, por ejemplo. El tema de las redes sociales lo muestra permanentemente. El tema del juego, buscando recompensas rápidas y efectivas, que no siempre ocurren, pero que en general los atrapan. Y en el tema de la comunicación ocurre lo mismo, o sea, como que no pueden o no lo hacen con frecuencia la capacidad de autorreflexión sobre lo que escuchan y poder armar respuestas o tomar decisiones en el mundo complejo en el que vivimos o bajo circunstancias complejas como la que vivimos. Bueno, el sistema en esta situación genera sujetos que buscan básicamente el rendimiento y aportan aún más a la Big Data. Estoy saltando mm, temas grosos, pido disculpas, pero él lo plantea así, bueno, la Big Data lo que hace en estas redes, al poder captar toda esa información, es de alguna forma programar y predecir, incluso hasta configurar las conductas de las personas hacia adelante. ¿Se entiende la idea? O sea, es muy perfecto. complejo lo que él plantea, Muchas pero no gracias. quería dejarlo pasar. Creo que cuando Cecilia o Rafael hablan de la complejidad o cuando hablan de que esto es un problema que tiene muchas aristas, multidimensional y también que tiene que ser abordado de lo intersectorial, no solo del sector salud, volvemos a la complejidad que tienen muchos de los temas que tratamos en salud mental, ¿no? Esa era la idea Exactamente. central. Espero haber sido lo más clara Bueno, posible. muchísimas gracias, Mirta. Qué bueno que pudiste
conectarte y transmitirnos esto. Estamos tan interesados que nos salimos del tiempo pactado. Así que yo les agradezco, los mensajes son excelentes, hagamos otra, muchas gracias, los alumnos del Instituto de APSA. Bueno, me sumo a los agradecimientos, verdaderamente excelente. Por suerte que era grabado, así que vamos a poder volver a verlos y volver a pensar. ¿Dónde suben la charla? En APSA, ¿no? Se sube. Bueno, Sí, la perdón, invitación que... en YouTube de APSA en el YouTube. vamos a pedir que la suban. En todo caso, después se los transmitimos por el chat federal. Si no están todos, bueno, ahí veo gente de muchos capítulos del instituto, podemos transmitirlo. Si no, nos escriben y les enviamos. Perfecto, avisamos, sí, avisamos a APSA y será el YouTube de APSA. Bueno, muchísimas Bien. gracias Cecilia, Rafael, a todos los colegas que intervinieron y está bueno seguir, yo tomo la propuesta de volver a hacer algún otro encuentro y seguir pensando en un tema tan complejo, ¿no? Porque también desde los medios hay entrevistas, se toma el medio, salen en televisión, en cable, en los diarios. Es un En tema las de camisetas de actualidad. fútbol, ¿Cómo? en las camisetas de fútbol, ¿no? En las camisetas de fútbol. Bueno, ahora que En el estuvimos subte hace está la poquito. propaganda pegada en los carteles del subte. En el Increíble. bueno, en todos lados, sí. Además, como vos decías, Rafael, estos referentes de las selecciones de arquero que son absolutísimamente convocantes, ¿no? Que en cierta manera da la idea, dice, Ujú. no jugar y no el juego ilegal, pero lo está publicitando. Bueno, un gusto enorme, la verdad, muchísimas gracias y me adhiero a, al calificativo de excelencia de las ponencias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenos Bueno, días muchas gracias y a todos y disfrute todas. para Buen fin todos. de, por más encuentros así. Chao, Más chao. encuentros.